Bienvenidos al segundo programa de la serie Creando Ando. Ya estamos en nuestra 8ª temporada y esta la estamos dedicando a la didáctica de las artes y el diseño. Como siempre nos acompañan el Dr. Lauro Garfias, que ha estado y estará a lo largo de los 5 programas, y hoy tenemos de invitada especial a la maestra María Soledad Ortiz Ponce. Muy bien, pues estos son nuestros 2 invitados de hoy. Hoy tendremos como primera entrevista a la maestra Harumi Dávila. Los invito a verla. Tengo 13 años en la docencia, 3 como profesor y 10 frente a grupo, como titular. Segundo semestre, licenciatura en Artes Visuales, Estética 2. El objetivo de la materia es acercar al alumno a las bases de la estética con relación a la producción artística. Es la parte sensitiva, entendiendo la estética como lo que estudia la cuestión perceptual a través de los sentidos. Entonces le da al alumno la posibilidad de sensibilizarse con relación a la producción artística, lo que a su vez es evidente con todas las demás materias del plan curricular, no solo de este semestre, sino de la carrera en su totalidad, pues es como una introducción al parámetro de la cuestión perceptual. Entonces en la producción artística se ocupan todos los sentidos y por lo tanto la relación aplica tanto a nivel teórico como a nivel práctico. El estar consciente de cómo a través de todos sus sentidos es como va aprendiendo el mundo, y al final de cuentas el arte es justo eso, ¿no? Entender un poco más tu relación con el mundo. Entonces es como un ciclo bastante cerrado, ¿no? Donde la cuestión perceptual es esencial. Entonces el alumno tiene que estar abierto, ir como siendo consciente de su propia sensibilidad. Utilizo mucho el dibujo, aunque la materia sea teórica, el dibujo me es esencial para que el alumno justo eso, sensibilice no solo la parte visual y táctil, sino la cuestión incluso olfativa o de gusto. No es que nos comamos el dibujo, pero sí es como con diferentes elementos o materiales se pueden tener reacciones distintas que van a dar como resultado reflexiones distintas en producción, ¿no? Tengo un ejercicio que me gusta mucho, que es justo despertar cada uno de los sentidos e irlos aterrizando en una reflexión dibujística, donde se pone música para la cuestión del oído, donde se da algún alimento para la cuestión del gusto, donde se enciende algún incienso para que se desarrolle la cuestión olfativa, en donde se toca algún objeto para la cuestión táctil, y donde obviamente hay una imagen, ¿no? Para la referencia visual. Aparte de que hacemos autorretratos con referencia al periodo estético que estemos revisando para afirmar características formales, de elementos formales en la producción, ¿no? De la imagen. Utilizamos imagen fija, utilizamos video, utilizamos música, textos, obviamente, es como lo más básico. La estrategia es a partir un poco de la interacción entre alumno-maestro, es el hecho de que ellos llegan con una lectura previa dirigida o con una investigación previa dirigida para que en el momento de la sesión se vaya desarrollando el tema a partir de las aportaciones del mismo grupo y entre las 2 partes vayamos desarrollando el tema del día. Afortunadamente esta generación lee mucho más que generaciones anteriores, entonces hay una participación bastante activa. No he tenido mucho problema en lo que va este año escolar con respecto a la lectura, pero en las ocasiones en que he tenido que meter un poco más de presión ha sido más bien la invitación. De pronto es como tú planteas el tema, de manera que los hagas a ellos interesarse y finalmente les digas, pues eso que estoy diciendo es lo que venía en el texto, y entonces sí terminan por leerlo. Si a eso le sumamos que al final va a haber un ejercicio reflexivo en donde tienen que poner por escrito su reflexión acerca de esa lectura. Justo al ser estética y al ser la cuestión perceptual, es el solo hecho de que ellos se den cuenta de que en su actuar o transitar cotidiano están llenos de experiencias que les van a servir de detonantes para reflexiones en procesos creativos que van a ser determinantes para generar algún proyecto, puesto que todos los proyectos de arte, se los planteo de esta manera, tratan sobre un solo tema, la vida. Y la vida es eso que viven ellos cotidianamente. Entonces es el que se hagan más conscientes de todo lo que viven, es finalmente lo que va a dar la información o lo que va a detonar las necesidades de los proyectos que ellos van a realizar durante el proceso de su licenciatura, y que estén conscientes que ya en el momento de generar producción independiente es resultado de lo que ellos han vivido. No se saca nada de la manga, sino que todo es a partir de sus propias experiencias.
El semestre pasado, que fue Estética 1, estuvieron trabajando de forma individual, pero hice la invitación en un par de ocasiones a que generaran trabajo colaborativo, trabajando en equipos, en mesas de trabajo en clase. Afortunadamente no hubo gran renuencia. La renuencia tal vez se vio un poco en el momento en que preguntaron cómo era la calificación, si era una cuestión colectiva o era una cuestión individual. Sin embargo, a pesar de eso, trabajaron bien en conjunto. En ese momento todo fue individual. Pues sí trabajamos en conjunto, pero la calificación es individual. Y para este segundo semestre, la propuesta fue desde el inicio trabajar en grupos de 4 personas para abonar esta circunstancia del arte contemporáneo actual, que es justo el trabajo colaborativo, el que se evidencie que el artista necesita colaborar con otros. Entonces, en el caso de ellos, como ya habían tenido un poco de trabajo en conjunto el semestre pasado, no fue problemático, volvió a suscitarse la cuestión de cómo es la calificación, y en este caso la calificación va a ser colectiva, lo que en cierta forma los invita a que entre ellos realmente trabajen en colaboración, puesto que de uno, más bien entre todos, van conformando la calificación de todos. Entonces, entre ellos mismos, obviamente ellos hicieron sus propios equipos, a diferencia del semestre pasado, donde yo los junté. En esta ocasión, ellos hicieron sus propios equipos en la medida en que entre ellos se conocen, ellos decidieron con quién trabajar, ellos saben con quiénes logran tener un poco más de buena interacción, y hasta el momento pues parece que vamos bien y que se ha logrado un proceso de reflexión colectivo. Acabamos de ver la entrevista con la maestra Harumi Dávila. Doctor Lauro, pues empezamos con nuestra disertación acerca de los sistemas y métodos de enseñanza de la maestra. Pues hemos visto un video muy interesante donde vemos una maestra joven, muy interesada, muy comprometida, tanto en los contenidos de su materia como en su práctica docente. Destaca el concepto del trabajo colaborativo, que es algo pues aparentemente novedoso. Antes se llamaba trabajo en equipo, pero ahora se ha enriquecido con este concepto porque hay mucho más dinámicas involucradas, que seguramente la maestra Marisol nos podría hablar de ello. Claro que sí. Pues sí, a mí también me llama mucho la atención el cómo trabaja ella este manejo de los equipos, ¿no? Que efectivamente ella lo plantea como un trabajo colaborativo e incluso las cuestiones de evaluación que mete justamente en este tipo de proyectos. Maneja evaluación individual y maneja la evaluación en equipo. Por ejemplo, lo que maneja Frida Díaz Barriga, pues tiene que ver con este tipo de proyectos donde se involucran todos los alumnos en un aprendizaje colaborativo. Y esto a su vez, ¿no? Es muy enriquecedor y sobre todo reflexivo. Las estrategias de evaluación evidentemente también tienen que ser reflexivas, puesto que hay que hacer un análisis de lo que realmente se está involucrando para el alumno, para el equipo y para todos los demás participantes, porque no nada más se llega a trabajar con un equipo cerrado, sino se tienen que acabar involucrando todos los participantes de la clase. Entonces también se ve mucha frescura en ella, ¿sí? Y el hecho de que puedan manejar este tipo de aprendizajes, pues ayuda evidentemente a la formación real de los profesionistas. Las carreras de diseño y de artes no pueden ser individuales, tienen que ser por fuerza trabajadas en colaboración, en un equipo. Entonces, a mí eso se me hace muy importante. Gracias. ¿Qué otros aspectos reconoces en el trabajo de la maestra? Pues me llama la atención que trabaja con los chicos de manera integral. No lo dice, pero atrás de su trabajo se puede ver el concepto de las inteligencias múltiples, cuestiones táctiles, cuestiones del gusto, olfativas, hasta aspectos emocionales. Entonces, el integrar esta cuestión del alumno como un ser total a una práctica tanto teórica como práctica, así como lo menciona, a partir de explorar y de poner a los alumnos a aprender esa parte
comprenderse como personas para poder comprender el arte, que es la manera en que se relaciona con la realidad. Me ha parecido muy interesante también en su práctica. Sí, pues efectivamente la parte sensorial, sobre todo en los artistas, ¿no? Debe ser muy explotada. Ella comenta igual que maneja la música, el gusto, etcétera, ¿no? Tratando de crear esas diferentes sensaciones para, a partir de esto, provocar percepciones diferentes y poder plasmarlas pues dentro de la práctica. Hay algo bien interesante que maneja, la combinación de la teoría con la práctica. Su materia es finalmente teórica, pero a ella le gusta combinarla con la práctica. Eso se me hace maravilloso, porque muchas veces los jóvenes se quedan con la idea de que, bueno, ya tengo toda esta teoría, pero no sé dónde la voy a vaciar, ¿no? Entonces, en el momento en que ella trabaja una materia teórica de manera combinada, ¿no? Les da el seguimiento perfecto y ellos ya saben en un momento dado dónde lo van a aplicar, ¿no? Entonces, eso se me hace también muy interesante. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que quisieran comentar? Pues es una mesa que maneja perfectamente los contenidos, comprendido bien el plan curricular, los contenidos de su materia y el sentido de salida que le va a dar hacia la práctica, que en este caso, bueno, lo utiliza como el dibujo, pero me llama mucho la atención el hecho de que ella considere, ¿no?, que la comprensión del arte es una comprensión de vida y que lo trabaje en su grupo es muy importante. ¿Algún otro comentario que tengas? Pues yo considero que las vivencias de los maestros jóvenes en esta nueva sociedad que se está generando es muy importante, porque cuando nosotros trascendemos de esta sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, ¿no? Pues la frescura con la que ella maneja todos estos temas ayuda a que ellos puedan involucrarse con mayor interés en una materia propiamente teórica, ¿no? Y que ella puede ir llevando de una manera muy dinámica. Entonces, la parte reflexiva, que también la menciona, se me hace muy interesante. Los jóvenes no tienen la capacidad a veces de un pensamiento crítico y reflexivo. Les cuesta mucho trabajo el poder manejarlo. Entonces, por medio del dibujo o de la práctica, pues induce a esto. Maestra, te voy a hacer una pregunta, no relacionada directamente con la maestra, pero sí con el trabajo del docente contemporáneo. En el contexto actual donde las tecnologías de la comunicación, internet, cursos virtuales, acceso a datos, tutoriales, planes de estudio en red, etcétera, ¿cuál es el papel del docente en las universidades hoy día? Pues justamente, y enlazándolo con mi último comentario, en esta nueva sociedad del conocimiento abunda dentro de los nuevos estilos de vida, ¿no?, pues las tecnologías. Y justamente es algo que los docentes deben de tomar para poder apoyarse en las clases, porque en muchas ocasiones satanizamos, ¿no?, el hecho de que los jóvenes puedan estar utilizando celulares y demás, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones puede resultar muy favorable. Hoy en día hay muchas dinámicas y muchas aplicaciones que se pueden descargar para hacer una dinámica mucho más activa dentro del salón de clases. Me gusta la idea de que se puedan aplicar las tecnologías y que carreras como el diseño y la comunicación visual puedan apoyarse en ellas. Pero ¿no ves peligro? Es decir, de que nosotros como docentes quedemos desplazados. No, porque finalmente somos la guía y nosotros vamos a hacer una planeación con las tecnologías y no nos desplazarían en ningún momento. O sea, nosotros somos los que tenemos la manera en cómo vamos a llevar esta dinámica. De hecho, pues yo trabajo la mayoría de mis grupos con las tecnologías
con la plataforma Moodle como apoyo, pero esto me favorece muchísimo. Realmente me va ayudando, es una herramienta de apoyo al 100%, y en la diversidad de materias, por ejemplo, materias prácticas como son iconicidad y entornos 1, que habla de todo lo que es geometría 3, el apoyo de la plataforma para mí es fundamental. Ajá. Entonces, y ellos pueden participar y se pueden abrir foros. Se tiene mucho miedo porque hay muchos mitos, ¿no? Y de repente dicen, es que a lo mejor el alumno no es el que está participando o no es el que está haciendo las tareas, etcétera. Pero al final, lo mismo puede pasar en clase, ¿no? ¿Cuántas veces nos llegan trabajos que a lo mejor ya nos habían entregado antes? Sí, claro. Entonces, corremos los mismos riesgos. Muchas gracias, maestra. A continuación vamos a ver la entrevista del maestro Ignacio Granados. Acompáñenos, por favor. Este es el laboratorio taller introductor de escultura para los alumnos de primer semestre. El objetivo de la materia es justamente introducirlos al área disciplinar de la escultura y a los principales conceptos que se manejan en ella y, por supuesto, al manejo de procedimientos y materiales, pero sobre todo de las ideas asociadas a la significación en la escultura. Esta estructura básica del nuevo plan de estudios, que tiene que ver con las áreas disciplinares, estaría fundamentada en una introducción a estas áreas, que son los talleres introductorios de estampa, de pintura, de dibujo, de escultura y de fotografía, en donde el alumno tiene solamente un semestre al año y tiene como este acercamiento inmediato y básico al área. Aunque hay talleres como videoarte o como instalación y entorno, otros que se abren hacia las nuevas manifestaciones, a las manifestaciones artísticas más recientes, que ya no son tan nuevas, pero que también estarían dentro de estas áreas, ¿no? Que tienen como esta característica de trascender estos límites de la disciplina desde una perspectiva tradicional. Es un vehículo de comunicación, la escultura, y también justamente como el acercamiento a esta manera espacial y material de abordarla, ¿no? Que tradicionalmente la escultura se vincula a esta acción sobre la materia o el espacio, pero también a las cargas de significación que se depositan en ella. Bueno, aquí utilizamos desde el objeto, utilizamos los materiales tradicionales como el barro, la cera, la plastilina, pero también utilizamos recursos performáticos o recursos que tienen que ver con con estas maneras contemporáneas de prácticas colaborativas o participativas, en donde ya los materiales físicos no son tan importantes, sino las relaciones que se establecen entre los participantes. Por ejemplo, hacemos una escultura imaginaria de los primeros ejercicios con los que empezamos, en donde ahí el objetivo del ejercicio es generar una imagen mental en un espacio imaginario, no necesariamente físico, y aterrizarlo a partir de audio, en donde se deslocaliza esta idea de la escultura tradicional, que tiene que ver con un espacio físico, con un material específico y con manipulaciones o con destrezas, que también digamos, es parte de sus cargas tradicionales, pero trato a través de este acercamiento al desbordamiento de
esos límites disciplinares, pues plantear otros que ya están dados en la escultura actual. Últimamente he estado aplicando las estrategias colaborativas de trabajo en equipo, que en escultura son poco utilizadas porque regularmente se privilegia el trabajo individual, pero a partir de discusiones sobre conceptos particulares o ideas particulares que estén manejando los alumnos, ellos generan un proyecto o una propuesta, el cual desarrollan en equipo y exploran las posibilidades para darle presencia física, ¿no? En ese sentido, las prácticas colaborativas las he incorporado como estrategias no de enseñanza, sino de aprendizaje, porque incluso yo aprendo más que los alumnos con este tipo de estrategias. Sería una de tantas. También utilizamos las estrategias tradicionales, por ejemplo, la expositiva, a mí me da por hablar mucho, o las presentaciones audiovisuales, que también las considero necesarias, pero digamos de manera paralela a estas estrategias tradicionales. También recurro mucho a los mapas mentales o a los mapas conceptuales. Ellos trabajan, y no solamente a partir de lecturas o de información que reciben, sino ellos trabajan mucho esta idea de la cartografía o de generar mapas tanto conceptuales como a partir de imágenes, en donde se establezcan como rutas de ideas o seguimientos de ideas que se van desarrollando en los proyectos. Trabajar con los alumnos, sobre todo con los jóvenes, plantea una renovación constante, que también es un reto, porque ahora los alumnos están mucho más informados que los profesores. Entonces esto sí implica como una necesidad de actualización o incluso de confrontación de esta información con la que uno va pues almacenando, y tratar de abrirse, de no repetir, por ejemplo, estas estrategias impositivas o del pasado, sino tratar de ser más abiertos, ¿no? Espacios distintos. Yo cuando iniciamos el semestre me presento así como aparece en su tira de materias. Yo soy maestro en artes visuales, les doy mi nombre completo y después les digo que soy Nacho para todos, ¿no? Es decir, primero como un acercamiento, esta relación de cercanía, romper el hielo, no establecer un límite de autoridad o de poder. Parece que al menos en mi clase ha favorecido bastante las relaciones de comunicación, sobre todo porque pues básicamente el trabajar en los laboratorios son acercamientos comunicativos, en donde pues para mí sí es muy importante como desarrollar estas estrategias comunicativas para estar en frecuencia con ellos, ¿no? A veces también me falla o se rompe esta comunicación, pero hay que restablecerla inmediatamente. Acabamos de ver la entrevista del maestro Ignacio Granados. Muy bien, doctor Lauro, danos tu opinión acerca del maestro. Bueno, lo que es prácticamente la enseñanza de las artes en nuestra facultad es una práctica que tiene 230 y tantos años ya en México. Suponemos que se ha ido enriqueciendo poco a poco desde lo más clásico, desde lo más riguroso, hasta ahora, ¿no?, que se ha enriquecido con las nuevas tecnologías, como se comentaba hace un momento,
Seguramente los maestros han abrevado ya y se han preparado en su formación como docentes con estrategias o con técnicas pues más cercanas a lo didáctico, a lo pedagógico, que con toda seguridad han enriquecido las prácticas pues, de enseñanza, vamos a llamarle rígidas o clásicas, ¿no? Este es el caso del maestro Granados, donde nos presenta en su entrevista pues un panorama como muy lúdico, muy amigable, por decirlo de una manera, del cómo enseñar. Él está en modelado, que es algo que se presta, por supuesto, a un trabajo pues aparentemente relajado, aunque sabemos que es riguroso porque de ahí saldrán las bases y los fundamentos para el aprendizaje hacia la escultura o hacia otras técnicas de las artes plásticas más complejas. Pero el maestro habla de técnicas de aprendizaje interesantes que están ya en el panorama de la modernidad, de la enseñanza, y que yo creo que eso enriquece mucho a la facultad, puesto que estamos al día, ya no se puede decir una academia tradicional en la enseñanza, sino ya enriquecida con nuevos aspectos. Comenta él también que no, por ser una materia práctica, no utiliza presentaciones, utiliza también las cuestiones visuales, que dentro de esta área, tanto el diseño como las artes, pues es una estrategia fundamental, ¿no? Utilizar las cuestiones visuales, pero también les deja lo que son los mapas conceptuales, utilizan cuestiones como la cartografía, que ayuda a enriquecer. O sea, no nada más es el hecho de estar en contacto con los materiales, ¿no? Sino también lo enriquece por medio de otro tipo de estrategias. Normalmente, dentro de la docencia, nosotros manejamos lo que son las estrategias de enseñanza, que es la que pues todo profesor debe de saber manejar y saber inducir para el aprendizaje de los alumnos. Y los alumnos utilizan lo que son las estrategias de aprendizaje. Y se vienen manejando de conocimientos previos que ellos ya traen. O sea, ellos ya aprendieron a hacer los mapas conceptuales, entonces aquí nada más los van a aplicar, ¿sí? Desafortunadamente, hay muchas ocasiones en las que ellos no saben cómo activar esas estrategias de aprendizaje que ya traen. Por eso la motivación del maestro es muy importante. Y siento yo que el maestro Granados tiene ese don, ¿no? De poder motivarlos, de poder inducirlos al aprendizaje de una manera pues muy significativa. ¿Algún otro comentario? Bueno, pues podemos percibir el gusto, ¿no? Por la docencia. Es un maestro con muchos años, 24 me parece que dijo de docencia, bueno, por ahí. Pero se percibe la frescura, el gusto, toda la capacidad de integrarse con el alumno, como lo menciona, y de ser parte de ese proceso donde él también aprende. Y eso para mí es algo muy valioso dentro de la docencia, que el maestro reconozca que en su práctica docente es alumno y es aprendiz. Y al mencionarlo, pues uno se identifica, ¿no? En esa parte, porque no tan solo es la humildad del docente que
dice que aprende, sino que realmente se percibe que lo hace, y yo estoy seguro que cada alumno nos deja parte de sí y enriquece al maestro para el siguiente ciclo, estas experiencias. Maestra, vamos a volver sobre la pregunta anterior, del bloque anterior, que tiene que ver más con la didáctica en general y con la actualidad de la docencia. Actualmente hay compañías a nivel mundial hay compañías a nivel mundial que ya no contratan egresados de las universidades, incluso ya se está convirtiendo en una corriente de pensamiento. El título universitario ya no es garantía para muchas compañías. Los empleadores ya el título, ser licenciado, maestro, ya no les conmueve, incluso no les interesa. Quieren que el alumno sepa hacer las cosas o el empleado sepa hacer las cosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, considero que estamos en una era donde se maneja lo que se conoce como el credencialismo, ¿no? Donde cada vez nos quieren alargar un poquito más la estadía como estudiantes, porque evidentemente los campos de trabajo pues se han llegado a saturar en muchas de las ocasiones. Pero definitivamente yo no creo que se quede a un lado un egresado universitario. Yo considero que el cómo se maneje él, el cómo se desarrolle, le va a abrir caminos, ¿no? La otra opción es que se trabaja muchas veces desde casa. Ya no se tiene que estar dentro de un despacho o dentro de o salir de casa para ir a laborar, ¿no? Que esa es una de las ventajas de las tecnologías ahora. Muy bien. A continuación vamos a ver la entrevista con el doctor Iván Silva. Procesos de representación bidimensional de segundo semestre. Básicamente, la incursión en las técnicas de representación en soportes bidimensionales. Uno de los propósitos fundamentales es conjugar forma y técnica para la representación y creación de proyectos. Es importante porque se le enseña al alumno en el manejo de materiales, configuración de la idea y cómo establecer y generar su proceso creativo. El alumno se enfoca principalmente en el desarrollo del dibujo, de la percepción, de la configuración de las ideas, de expresar por múltiples técnicas y estilos, proyectos e historias. A lo largo del desarrollo de la materia, el alumno puede incursionar en diferentes técnicas y materiales, pero sobre todo en ejercicios que le permita desarrollar su creatividad y su habilidad técnica. Los ejercicios fundamentales son representación de la figura humana, representación de la naturaleza e incursión en diferentes estilos de representación, desde la caricatura, estilización hasta el realismo. Las estrategias de enseñanza es que cada clase, cada alumno experimente y desarrolle su creatividad, la innovación, el uso de materiales. Las estrategias fundamentales es que, compensado con la lectura y el uso de materiales, pueda producir imágenes que tengan un estándar de calidad y que le permitan al alumno generar imágenes que en el futuro puedan pertenecer a un portafolio o a una muestra de trabajo con una calidad excepcional. La mayor satisfacción de la enseñanza es dirigir a los jóvenes. Cuando los alumnos logran sus objetivos, sus propósitos, es un gran premio, porque sabemos que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Cuando un alumno resuelve un problema específico, aplica el conocimiento y le funciona, esa es una gran satisfacción para la gente que dirigimos y transmitimos el conocimiento. Porque no solamente enseñamos técnicas, formamos personas con criterios, con opiniones, con estrategias de promoción, de proyección y de comunicación. Una de mis mejores experiencias ha sido que mis alumnos de las primeras generaciones ahora son mis colegas. Tengo contacto con alumnos que tuve el honor de dirigirlos y ahora son empresarios o
tienen puestos importantes en las principales empresas de publicidad o de diseño. Y para mí es todo un honor y todo un orgullo conocer o saber qué están haciendo en la actualidad, porque sabemos que a pesar de las inconveniencias, de los problemas que puede existir en nuestra formación, aún así somos capaces de salir adelante y ser muy buenos y hacer muy bien nuestro trabajo, dignificar nuestra profesión. Procuro que la relación sea acercada, certera, profesional y de vez en cuando promover ejercicios como si estuviéramos en una empresa. Trabajar en equipo, trabajar con muchas personas no es fácil. Tenemos que limar asperezas, tenemos que limar estados de ánimo, cansancio, pero al final todos buscamos el mismo objetivo: aprender y aplicar el conocimiento. La relación siempre tiene que ser cordial, tiene que ser afectiva y tiene que haber un objetivo que nos involucre, que nos acerque. Finalmente somos un equipo, una escuela, una facultad, y eso es lo que merece sacar adelante. Acabamos de ver la entrevista con el doctor Iván Silva. Maestra Soledad, ¿nos puede dar su opinión acerca de los métodos de enseñanza del doctor? Pues se me hizo bastante activo también. Él trabaja con una materia teórica donde van desarrollando proyectos y hace una especie de simulador profesional. Entonces, esto dentro de una carrera profesional es sumamente importante, puesto que nos va acercando a cómo va a ser la realidad allá afuera, ¿no? En muchas ocasiones el llevar aquí pues toda la cuestión de proyectos, de trabajos, etcétera, no nos acerca ni un poquito a lo que es la vida real. Entonces, el poder ir acercándonos hacia ese camino, sobre todo a los jóvenes profesionistas, les va dando las herramientas para poder salir y trabajar dentro del medio. También menciona algo muy interesante cuando él trabaja con diferentes egresados, ¿no? Sí, tiene contacto con ellos y eso le facilita a la hora de trabajar con sus alumnos, puesto que le dan las herramientas necesarias para conocer el cómo está el medio profesional en la realidad y podérselos plantear de esta manera, ¿no? Entonces hay un acercamiento mucho mayor con ello. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo. Y diría además que el doctor Silva pues maneja más materias de una gama amplia en la facultad, entre el dibujo, body painting y otras, que logra conjugar el aspecto lúdico con la teoría. Además, menciona la creatividad, que es uno de los aspectos fundamentales en los alumnos, como una, pues ya lo traen, pero como una habilidad a desarrollar. Entonces, los trabajos que él pone de visualización, de expresión, les permiten a los alumnos pues un poco acercarse a ese aspecto creativo, que es muy complejo definirlo dentro de nuestra facultad, puesto que prácticamente cada alumno es una fuente de creatividad, ¿no? Prácticamente inagotable, ¿no? Porque se les ocurre cada cosa, son muy expresivos, pero pues como se ha comentado antes, la labor del docente es conducir toda esa energía hacia, como el doctor pone, proyectos, ¿no? Proyectos que tengan salida posible, pero dentro de la formación integral que propone su clase para los alumnos. ¿Algún otro comentario que quisieras hacer sobre los métodos de enseñanza? Pues creo que dentro de esta carrera, tanto el diseño como las artes, la creatividad es muy importante. Y no nada más se maneja dentro de esta área, sino es uno de los plus que le están poniendo casi a todas las carreras, ¿no? El hecho de poder llegar a soluciones diferentes. Y hay muchas estrategias creativas que pueden funcionar también
como estrategias de enseñanza, ¿no? Entonces, en el área docente, pues yo creo que todos debemos de manejar o desarrollar las habilidades creativas de los alumnos. Y de alguna u otra manera, yo creo que lo hacemos, pero a lo mejor no con ese nombre, ¿no? Sino le vamos poniendo otros nombres o sinónimos, pero al final, pues es creatividad. Ajá. Hace un momento la maestra mencionaba la simulación profesional, ¿o cómo la mencionaste? Simulador profesional. ¿Por qué es importante que los alumnos tengan contacto con la realidad, sobre todo los nuestros que van a manejar clientes, diversas empresas, trabajo comunitario? Bueno, los simuladores es un ejercicio propuesto en la facultad y tiene que ver con ensayos propiamente, ¿no? Que realizan los alumnos con visitas a talleres, a despachos, a empresas, ¿no? A fundidoras, en fin, y logran establecer un contacto cercano a la realidad. En ocasiones se les dejan trabajos, se les pide que busquen un cliente, ¿no? Y trabajan para el cliente, a lo mejor su identidad corporativa o su papelería o algunas cosas. Es una aproximación que les permite no tan solo tener esa visión profesional que en el campo se está dando, sino poder integrar los conocimientos que en clase han tenido, contrastándolos con esa práctica que se tiene afuera. Entonces es un ejercicio importante, interesante, que se lleva a veces desde los primeros semestres, con visitas a sitios de interés, a museos, incluso con prácticas de campo, ¿no? Donde el alumno puede establecer un nexo más certero con lo real, con la realidad, con lo que está pasando. Volviendo a nuestro tema anterior, que es un tema más global, sobre la didáctica y sobre la pedagogía en la actualidad, se habla mucho de millennials, de generación X. Nosotros también pertenecemos a otras generaciones. ¿Tú notas alguna diferencia generacional, más allá de que sabemos que hoy están informados instantáneamente, cosa que nosotros no teníamos, ¿no?, cuando éramos estudiantes? Pero más allá de eso, ¿sí notas alguna diferencia generacional? Sí, por supuesto. Yo he visto que cada generación evidentemente es diferente, pero todo esto también influye desde los nuevos programas que se manejan en la SEP, ¿no? Entonces, la formación que se va recibiendo desde las bases repercuten en muchas ocasiones a nivel universitario. Entonces, esos cambios se han visto muy drásticos en los últimos años, por supuesto, ¿sí? Y en relación a lo que me comentaba sobre esta información, que definitivamente pues sí teníamos, pero no en esta demasía, ¿no? Lo triste de estas tecnologías que nos permiten llegar a una información muy rápida es que sí tenemos mucha información, pero poco conocimiento. Y entonces los jóvenes de repente se involucran tanto en las tecnologías que sí, pueden encontrar toda la información que quieran, pero realmente el conocimiento no lo tienen. Bueno, esto es un tema que seguiremos tocando en el futuro. Vamos a ver la última entrevista de hoy, que es a la maestra Lilia Lemoa. Introducción a la escultura, para primero y segundo semestres. Pues ir relacionando al alumno, que se vaya vinculando a los procesos de la escultura, que entienda conceptos básicos y también parte del desarrollo que requiere un escultor para llevar a cabo su disciplina. En artes visuales es, digamos, la base del Colegio de Escultura, que por primera vez tiene esta materia de introducción, que pues nos era muy indispensable y por primera vez se está impartiendo. Entonces es la base de lo que es la enseñanza de la escultura a lo largo de
licenciatura de Artes Visuales, que es, digamos, la mitad de los talleres que se dan en primer semestre. O sea, llevan, por ejemplo, escultura y fotografía o gráfica y pintura. Entonces se van, bueno, es una de las partes del primer semestre, de los 2 talleres que se imparten en primero o en segundo semestre. Bueno, básicamente lo que me interesa es que entienda conceptos, que desarrolle ideas, que tenga ya cierto manejo del lenguaje, de la jerga del escultor. Para mí es muy importante la nomenclatura tanto de esos conceptos que son básicos, como de herramientas y procesos. Pues bueno, tienen ejercicios básicos que son de modelado en barro, también empiezan a entender lo que es el desbaste con ejercicios sencillos, con espumas, con yeso, modelan igual con plastilina epóxica y al final se hace un ejercicio más complejo, más completo también, ya sea en talla en madera, talla en piedra, que no sea tan tenaz y esporádicamente en bronce también llegan a fundir piezas pequeñas. Comenzamos con una visualización de espacio, desde que ellos elijan un espacio y lo vuelvan algo significativo dentro del taller, hasta que bueno, empiezan a tallar espumas, como decía, modelan. Hay un ejercicio con modelo vivo, en el cual los resultados los van transformando, o sea, van generando una pieza más personal a través de interpretar al modelo, y posteriormente ya desarrollan un concepto, ya sea de madera o de bronce o de piedra o de un ensamble de ambos, pero digamos en formatos muy pequeños. Acabamos de hacer una práctica a Chimalhuacán, o sea, visitaron talleres, tanto de talladores como de fundidores, de un fundidor y una escuela, la Escuela Taller del Cantero, y pues para ellos fue algo bastante desconocido en general. O sea, los conecta tanto con el México antiguo como con el México actual, y con diversas maneras de abordar los distintos materiales que ahí trabajan. De hecho, ahora que fuimos a Chimalhuacán, también fue una de las interrogantes que plantearon allá, de cómo hacen para vender, cómo hacen para conseguir sus materiales, cómo hacen para evaluar, o sea, todo eso les interesa mucho, el costo del equipo, el costo de producción en general, ¿no? El costo de tener un taller, en fin, todo eso les inquieta, y pues para mí es también muy enriquecedor. Sí, es muy satisfactorio enseñar, bueno, para mí siempre lo ha sido. Creo que una de las cosas que más me alientan es pues ver que lo que están aprendiendo lo empiezan a aplicar, que después ellos cuestionan ya sea a otros productores o a sus mismos compañeros, ¿no? Pues de algo que ya aprendieron, o aportan o lo aplican. O tiempo después me agradecen, pues sí, me agradecen el haberlo aprendido aquí, que vayan a otros lugares y platiquen de lo que han trabajado aquí o de lo que han aprendido. Entonces, pues siempre eso es muy, muy satisfactorio. Y sí trato de llevarme bien con ellos. Creo que las prácticas escolares fuera de aquí, y bueno, también lo que trabajamos aquí en el interior, pues siempre crean un gran acercamiento, una confianza, un respeto, una manera de entenderse más allá de yo soy el maestro, tú eres el alumno, sino yo entiendo también que yo estoy aprendiendo a la par, ¿no? Acabamos de ver la entrevista de la maestra Lilia Lemoa. Coméntanos, Lauro, cómo ves todo lo que ella nos platicó. Muy bien, bueno, por fortuna en estos videos hemos visto una serie de docentes de todas las especialidades y de todas las edades y de todas las formaciones. En el caso de la maestra Lilia, es una maestra experimentada, con mucha experiencia en su campo, con mucha destreza, no tan solo en su propia obra, sino en la docencia. Una maestra de gran reconocimiento
en donde pone en juego no tan solo la importancia del aprendizaje de la escultura en los artistas visuales, que luego pareciese una de las disciplinas más olvidadas o más alejadas, y de la escultura en piedra, ¿no? Más aún compleja, ¿no? Porque como lo dice, el desbastar la piedra resistente, la piedra tenaz, ¿no? Pues no tan solo requiere de un conocimiento de los propios materiales, sino además de una serie de dinámicas y de fuerzas que van a ejercer los alumnos para poder obtener de esa piedra la obra, ¿no? Muchas veces se dice que la obra está ahí, que nada más hay que descubrirla. Entonces estudiar la piedra, estudiar sus formas y luego las técnicas para poderla desbastar, pues es una cuestión pues bastante compleja que la maestra maneja perfectamente. La creación de ambientes de aprendizaje que ella también nombra en este tipo de talleres es muy complejo, porque no tan solo se debe destacar la disciplina en el manejo de las herramientas que son, pues son hasta peligrosas en un momento dado, puede haber un accidente que nunca lo ha habido, pero además la comprensión de la creatividad para llevar lo que el alumno tiene en mente a la forma en la piedra, pues no es fácil. No es fácil, sin embargo ella, bueno, habla respecto a algunas técnicas de enseñanza y el alumno a su vez pone en juego sus técnicas de aprendizaje. Muy bien. Maestra. Pues también enriqueciendo esto que comenta el doctor Lauro, ella comenta que los lleva a conocer pues lo que son las obras, ¿no? Lo que buscar el campo, ¿no? De acción de lo que es la escultura, el que ellos puedan involucrarse con lo que son costos, presupuestos, el poder crear ya un contacto más real con el campo profesional, ¿no? También, y es muy interesante, el cómo plasman desde la parte bidimensional pues a lo tridimensional. Tanto la carrera de artes como la carrera de diseño tienden a ser tanto bidimensionales como tridimensionales, pero a veces esas cuestiones espaciales como que no las aplicamos en la práctica o con una inmediatez, ¿no? Pero por ejemplo aquí en la escultura pues es evidente, ¿no? Ya tienen que dar ese tamaño, ¿no? Esa vivencia, incluso no nada más con 3 dimensiones, sino estamos hablando de 4 dimensiones, porque aquí el tiempo también influye, ¿no? Si es de día, si es de noche, y qué aspecto va a tener esta textura. Entonces, todo esto lo va involucrando con una relación o con un vínculo, tanto cultural, ¿no? Profesional, y sobre todo creando estos lazos entre sus alumnos. Bueno, pues creo que por hoy ha sido todo. Agradezco a la maestra su presencia, al doctor Lauro, como siempre, que nos seguirá acompañando. Por nuestra parte ha sido todo en este segundo programa de la serie Creando Ando, que va ya en su 8ª temporada. Recordamos que esta es una coproducción de la Facultad de Artes y Diseño y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Los esperamos en el tercer programa, que seguiremos con esta dinámica de entrevistas y comentarios sobre la forma de enseñanza de los maestros de nuestra facultad, tanto en el nivel licenciatura como en el de posgrado. Muchas gracias.